Este vídeo es parte de la versión demo del curso Análisis en Microsoft Excel con Power Pivot, DAX y Power Query que tengo publicado en Udemy. Un curso que tiene casi 9000 estudiantes y que dura casi 30 horas. Esta versión demo contendrá todas las clases, pero la mayor parte de ellas serán la versión demo, es decir, clases que no estarán completas. Podrás ver entre un 40 y un 50% del contenido de cada clase. Si te gusta lo que ves, apóyame y adquiere el curso en Udemy a precio reducido con el enlace que tienes en la descripción del vídeo o en el canal. Muchas gracias. Bien, vamos con la parte de la carga de los datos a Excel. La verdad es que esta parte, que puede parecer la más sencilla de todas, tiene muchas variantes y detalles. En esta clase vamos a ver las opciones disponibles que tenemos de cara a que el resultado de Power Query acabe en una tabla dinámica, que suele ser lo más habitual. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Bueno, pues para cargar los datos tenemos las opciones disponibles en este botón y también las que tenemos en la ficha archivo, que son exactamente las mismas. Aquí lo único es que también está la de descartar y cerrar, que cancelaría todo el trabajo que hemos hecho y volveríamos a Excel. Si nos damos cuenta que no queremos seguir con el proceso, seleccionamos esa opción y así se cancela todo. Para cargar los datos debemos elegir una de estas dos. Para empezar, con la opción de cargar, cerrar y cargar, se cargarían los datos a una hoja de Excel en forma de tabla. Pero esto es así porque es el comportamiento definido por defecto, que es algo que se puede cambiar. Se puede cambiar aquí, en las opciones de configuración, en opciones de consulta. Aquí se puede cambiar el comportamiento por defecto que tiene la carga de datos una vez realizado el proceso en Power Query. ¿Veis? Ya veis que está marcada esta opción, usar configuración de carga estándar, y aquí me dice que el comportamiento estándar carga las consultas en una nueva hoja de cálculo al cargar una única consulta, es decir, que los datos los mete en una hoja de Excel en forma de tabla. Pero ojo, que aquí nos dice que si habría varias consultas, los datos irían a un modelo de datos por defecto. No os preocupéis, que de todo esto ya hablaremos más adelante. Para que veáis qué es lo que hace por defecto, sin que toquemos nada, lo voy a hacer yo y vosotros quedaros donde estáis esperándome. Bien, sería ir aquí, por ejemplo, y decirle cerrar y cargar. Empieza el proceso. Aquí vamos a ver un panel en el que me va informando cómo va la carga. ¿Veis? Va cargando, va cargando, va cargando. Y claro, por esto os decía que no lo haríais vosotros. Recordar que estamos cargando más datos de los que caben en una hoja de Excel. Luego no entran, nos ha salido el mismo aviso que antes. Si le digo que sí, que continúe, que acepto, ¿veis? Lo que va a hacer es meterme los datos que caben en forma de tabla en la hoja, pero he perdido información. Si ponemos el puntero del ratón encima de la consulta aquí, veis, ahí me dice que el resultado de esta consulta es demasiado grande y que hemos perdido datos. Aquí ya veis que me muestra eso como un error. Luego, en este caso, esa opción no nos servía, que no digo que esté mal, puede ser que el resultado de Power Query lo quieras aquí en forma de tabla, pero claro, evidentemente aquí no, porque estos datos no entran en una hoja de Excel y además yo los quería en una tabla dinámica. Simplemente quería que vierais ese comportamiento por defecto. Si elegimos cerrar y cargar, carga los datos en una hoja de Excel en forma de tabla. Os digo esto porque no quiero que relacionéis a Power Query solo con tablas dinámicas. Este proceso que hemos hecho puede ser perfectamente válido para acabar con estos datos aquí, pero claro, siempre que entren. Bien, voy a volver a vuestra situación, la situación en la que estábamos esperando para cargar los datos. Bien, ya estoy como vosotros. Entonces, nuestro objetivo era acabar con una tabla dinámica. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues la verdad es que podemos llegar a ese objetivo de varias maneras diferentes. Voy a comentar dos, y el que lo hagamos de una manera u otra tiene consecuencias que explicaré enseguida. Para empezar, está claro que tengo que coger la opción de cerrar y cargar en. Y al hacerlo, aparecerá la siguiente ventana, que ya la conocemos de antes. Lo primero, deciros que quizás no os aparezca esta misma ventana. Puede que os aparezca esta que os estoy mostrando aquí, en la que solo hay opción de meter los datos a una tabla de Excel o solo crear una conexión. Y en algunos casos, no en todos, la casilla que tengo aquí de meter los datos en un modelo de datos. Esa puede que aparezca o no. Bien, esto es debido a las diferentes versiones de Excel que nos podemos encontrar en el mercado. No a todas llegan las actualizaciones a la misma velocidad. Y esta ventana, que parece ser algo nuevo que se añadió en una actualización a Excel 2016, puede que no haya llegado a vuestra versión de Excel 2016. Y por supuesto,
supuesto, a versiones anteriores de Excel tampoco. En Excel 2013 y 2010 no aparece esta ventana. En la siguiente clase repetiré el proceso en Excel 2013 y 2010 y ahí veréis cómo la ventana que aparece es esta que os estoy mostrando aquí. Bien. ¿Qué supone esto? Pues supone que quizás lo que yo voy a hacer ahora no lo podáis hacer porque no tengáis la opción de meter los datos directamente a una tabla dinámica. Pero, suponiendo que sí que aparece esta ventana, lo que tendríamos que hacer ahora es elegir dónde queremos cargar los datos. La primera opción, la de tabla, la descartamos porque es la que ha hecho por defecto hace unos minutos. Me metería a Excel los datos en forma de tabla. Siguientes opciones, tablas y gráficos dinámicos. Bien. Es muy tentadora esa opción de meter directamente el resultado a una tabla dinámica y en realidad es la que voy a usar mayormente en el curso en la parte dedicada a Power Query, por simplificar las explicaciones. Pero, como comprobaréis más adelante, esto hará que nos perdamos las ventajas de crear tablas dinámicas basadas en modelos de datos. Como en esta primera parte del curso no vamos a desarrollar las ventajas de usar los modelos de datos, no los vamos a usar, no usaremos los modelos de datos. Y por ejemplo no voy a marcar esta opción que tengo aquí de agregar estos datos al modelo de datos. Solo voy a utilizar esta, la de importar los datos directamente a una tabla dinámica. Pero lo que os digo, esto hace que nos perdamos ventajas de los modelos de datos que veremos más adelante. Ahora por simplificar lo hacemos así, pero luego ya veremos. Por lo tanto, seleccionamos la opción, aceptamos, empieza el proceso. Aquí podemos ver las filas de datos que se van cargando. Fijaros que son 1.259.594 filas, más de lo que cabe en una hoja de Excel. Y ahí lo tenemos. Enhorabuena, ya hemos superado algo que históricamente nos dio muchos quebraderos de cabeza en Excel. Por fin podemos transformar millones de filas de datos antes de que acaben en una tabla dinámica. Acordaros que en el ejemplo sin Power Query no lo podíamos conseguir. Y además una cosa, por fin somos autosuficientes y no dependemos de que alguien del departamento de tecnología de la empresa nos prepare los datos, nos haga este trabajo o nos digan que no nos lo quieren hacer. Da igual, con tener acceso a los datos ya lo podemos hacer nosotros mismos. Además es un acceso sin peligro, no te pueden poner la excusa, es que si te cargas algo, no, es un acceso de solo lectura en el que solo los datos que se van cargando desde Power Query se van transformando, los datos de origen siguen intactos. Simplemente aprendiendo una herramienta de Excel, que como podéis ver no es muy difícil, hemos abierto muchísimas puertas que antes estaban cerradas. Bien, esta opción está muy bien. Pero, como os digo, así nos perdemos las ventajas de usar modelos de datos. Estas ventajas, sobre todo, son muy útiles a la hora de obtener estadísticas en las tablas dinámicas. Todavía no hemos hablado de los modelos de datos, pero en realidad es el centro del universo de las herramientas Power. Os daré más detalles cuando lleguemos a su sección.